Ahí estamos. Bien, si están ustedes ahí y no es necesario tener cámara, los que tienen conexión lenta, pues pueden quitarla. Pero vamos con este tema tan importante que quería traer el día de hoy. Feliz año después de todo. ¿Verdad? Listo. Bueno, Juan Silva, si quieres, puedes poner tu audio y puedes empezar con una oración, por favor. Ya. Ya pues, en primer lugar, feliz año para todos. Siempre confiando en el Señor de que sea un año bendecido para cada uno de nosotros, para nuestras familias, porque detrás de nosotros hay una familia siempre, y siempre Amén. cuando oramos, cuando creemos algo, lo hacemos también pensando de que Dios va a orar en ello. Amén. Así que bueno, le invito a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por darnos esta oportunidad nuevamente de poder conectarnos y conocer más acerca de ti, conocer de tu palabra, Señor, para cuando nos toque enfrentar a alguien, o digo enfrentar, Señor, pero en el buen sentido, alguna persona no creyente, podamos compartir la palabra correctamente, Señor. Gracias te damos por nuestro pastor, por Andrés, por su esposa, sus hijos, Señor. Bendícelo y dale sabiduría, Señor, para que nos lleve correctamente en esta clase. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, amén. Gloria al Señor. Bien, vamos a comenzar con esta clase interesantísima. Pablo, el último de los apóstoles, por aquí lo escribí. Pero yo no puedo empezar esto sin compartir el siguiente verso, que está en 2 Timoteo capítulo 2, verso 23 al 25. Y este verso es tan importante porque creo que si no establecemos este verso y no platicamos sobre este verso, no voy a poder entrar al tema. Dice así, 2 Timoteo 2, 23 al 25, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Si uno lee solamente este verso, y hay quienes solamente usan este verso para decir que la fe cristiana no es algo que debemos defender, si ofende a los demás, porque hoy día estamos viviendo en una época donde de una hipertolerancia, o sea, toleremos esto, toleremos lo otro, y prácticamente no podemos decir nada porque si, por ejemplo, denunciamos el error, entonces somos acusados de intolerantes, de que odiamos, de que no conocemos el amor de Dios. Y si bien es cierto, hay grupos que conocen la verdad, pero en vez de, digamos, seguir la verdad en amor, usan la verdad como una espada solamente para herir, pues ese otro grupo. Sin embargo, a pesar de ese extremo, no quiere decir que nosotros no estemos llamados a defender la verdad con una buena actitud. Entonces, cuando Pablo dice desecha a las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda, está hablando de que hay cosas que realmente son intrascendentales, que no importan, o sea, hay cosas que no nos vamos a poner a hablar porque no llevan a ninguna parte. Sin embargo, hay otros temas que son muy importantes, sobre todo cuando se trata de doctrina, y estamos llamados a eso, a defender la doctrina. Pero ¿cuál debe ser la actitud? Dice, porque el siervo de Dios, la Legacy Standard Bible, la que tradujo el ministerio John MacArthur, usa bien la palabra, pero el esclavo, porque somos esclavos del Señor. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, no para algunos solamente, para con todos, amable. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Alguien tiene audio? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. O sea que Pablo nunca quiso decir con esto que no había que corregir. Lo que dijo es que habían cosas que no tenían mayor trascendencia a discutir. Porque en vez de llegar a alguna parte importante, como son intrascendentales, puede que se tornen en algo que va a generar una contienda innecesaria. ¿Ok? Entonces, dame un segundito porque ok, desde Gertie no se puede conectar. Bien, ahora sí vamos. Entonces cosas que son intrascendentales y que no van a llevar a ninguna parte y que lo único que van a hacer es producir solamente contienda. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija, o sea, hay que corregir, pero esta es la actitud, mansedumbre, corrija a los que os oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan
para conocer la verdad. O sea, ¿qué quiere Dios? Que con una buena actitud nosotros traigamos el mensaje a quienes se oponen y dejar todo, porque nuestra misión es dejarlo a las personas delante de Dios, que quizá Dios, o sea, la voluntad del Dios soberano, sea Dios que les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nosotros presentamos la verdad, pero es Dios, mira nuevamente, Ricardo, que quizá, o sea, nosotros no somos Dios para convencer a nadie. Estamos llamados a presentar el argumento con mansedumbre. Y en manos de quién recae el abrir los ojos, en manos de Dios. Y este quizá también nos lleva a reflexionar y a pensar que aún, o sea, aquellos que creemos en la soberanía total de Dios en cuanto a que Dios elige, aún alguien que esté perdido, incluso en doctrina, aún está en la mano de Dios. El arrepentimiento es un don de Dios. Dios concede el arrepentimiento. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen, mira aquí, del lazo del diablo en que se encuentran cautivos a la voluntad de Dios, a la voluntad de él. Entonces, hay una cosa muy importante. ¿Por qué debemos tener mansedumbre y amar a las personas con las cuales nosotros argumentamos donde pensamos que están equivocados? Porque en el fondo tenemos que tener, no sé, ese sentir de que estas personas están atadas en el lazo del diablo y no tienen voluntad, están cautivos, están presos, cautivos a la voluntad de él. Ellos, su voluntad está rendida. Todas las personas que están en falsa doctrina no tienen voluntad propia. ¿Y por qué me es necesario traer esto? Porque el tema que estoy trayendo hoy día, Pablo, el último de los apóstoles, o sea, yo vengo del movimiento carismático y yo creí todo esto. O sea, yo creí que habían apóstoles, yo creí que habían profetas. En mi locura llegué a pensar, y lo digo para vergüenza, en mi locura llegué a pensar que hasta era un apóstol. En mi locura llegué a pensar que hasta era un profeta. O sea, ahora reconozco que todo lo que yo pensaba estaba basado en la doctrina. La doctrina me llevó a creer todo esto de los demás y también creo de mí mismo. O sea, tú dices, pero pastor, ¿cómo puede ser posible que usted haya pensado eso? Sí, lo pensé en un momento de mi vida. Por los falsos conceptos que tenemos de lo que es un apóstol del Señor Jesucristo. O sea, cuando el ministerio en que yo estaba empezó a crecer y empezó a haber conexiones internacionales y empecé a salir de las redes y con todo eso, se empezaron a ver todo este tipo de cosas y yo llegué a pensar, bueno, a lo mejor yo también, y no, y te prometo, les prometo, hermano, que cuando uno está, porque uno no tiene voluntad, así que tú piensas que todo lo que tú escuchas realmente es verdadero. Por eso nosotros no podemos andar por visiones, porque Dios me dijo, porque Dios me habló, porque yo le puedo atestiguar que yo, si puedo decirle abiertamente, yo, recordando para atrás, sí, yo dije que Dios me habló y pensé que Dios me habló. Y ahora cuando comparo la palabra de Dios, digo, no, pues Dios nunca me habló, o sea, fue mi imaginación. Y quizás si quisiera ir más lejos y ser honesto, ese era el lazo del diablo, no era Dios. Entonces es importante que yo planteo este tema con una, no con una arrogancia, sino más bien con un testimonio vivo de que Dios tuvo misericordia de mí y me sacó. Si Dios no se aparece en mi vida y Dios no me rescata, yo seguiría todavía inundado en eso y arrastrando a otras personas a la perdición. Entonces, por eso que tengo mucho cuidado al plantearlo, pero sí reconozco que si nosotros caemos solamente y tomamos este verso y decimos, bueno, no tenemos que estar contendiendo porque Dios no quiere que contendamos. Sí, pero le damos el contexto, o sea, todo el contexto de cosas que no tienen trascendencia. Pero si no hubiese habido alguien que me hubiese hablado a mí en amor y me hubiera corregido, yo todavía estaría perdido. Entonces necesitamos, o sea, yo soy la prueba de que se necesita corrección en amor y necesita escuchar a alguien que diga, está mal. Eso no es lo que la Biblia dice. Compara con este verso. Mira, compara con este otro. Dicho esto, entonces creo que podemos entrar al tema de Pablo, el último de los apóstoles. ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? ¿Y qué no es un apóstol? Bueno, la palabra apóstol es una palabrita griega que significa, que, bueno, la palabra es apóstolos. Aquí está escrito en griego y aquí está escrito, digamos, cómo se pronuncia. ¿Y qué significa? Bueno, esto es lo que significa. Un delegado, un mensajero, alguien comisionado, se aplica a los 12 apóstoles, pero también además se refiere a maestros cristianos tales como Bernabé, Timoteo, Silvano, Santiago, qué sé yo, ¿se acuerdan de la epístola de Santiago? Bueno, pues él fue comisionado por el Señor, sin embargo, él no fue apóstol, no está entre los 12. Ahora hay que recordar que Santiago, realmente su nombre
es Jacob. Entonces, cuando nosotros lo vamos a encontrar en nuestras Biblias por Jacob, y vamos a encontrar que no era el único Jacob que hay. De hecho, hay un Jacob apóstol, y este Jacob es el medio hermano de Jesús. Pero de pronto se usa no solamente con la connotación, a veces uno cree que cuando la Biblia habla de apóstoles solamente lo está usando para referirse a los 12. No solamente se aplica, aunque se aplica a los 12, no necesariamente cuando en la Biblia aparece la palabra apóstoles o apóstolos en griego, necesariamente tiene que ver con un apóstol en lo que nosotros entendemos de lo que es un apóstol, ¿ok? Ok, entonces, ¿qué es lo que no es un apóstol? Quizá a lo mejor me podría adelantar un poco el tema. Lamentablemente, el concepto que hoy día se tiene de apóstol es el siguiente. ¿Cuál es el concepto que se tiene? Tan simple y tan sencillo. Un pastor tiene una iglesia, ¿verdad? Y la moneda en la cruz arriba. Y a lo mejor en esta iglesia tiene, no sé, 50 miembros. Aquí estoy haciendo los seres humanos, ¿verdad? Los hermanos de la congregación. Vamos, tiene 20. Tiene 20 nomás. No lo voy a hacer todo, ¿verdad? Por tiempo. Entonces el pastor, aquí vamos a poner al pastor, lo vamos a hacer igual, pero la única diferencia es que al pastor le vamos a hacer como que tiene una Biblia aquí, ¿eh? Ahí está predicando el pastor. Le vamos a hacer un bigote al pastor para que parezca más pastor. Dos ojitos. Ahí está el pastor. Y entonces resulta que justo hay otro lugar donde él puede llevar la palabra al Señor, o simplemente hay otra iglesia que le dice que le gustaría que él fuera su cobertura. Pastor, porque otro pastor que está empezando de nuevo, o está empezando de cero, no de nuevo, tiene también 20 miembros, 15 miembros, y le dice, le pide al pastor, vamos a poner como un pastor nuevo, ¿verdad? Entonces le dice a él, ¿por qué no es mi cobertura? Palabrita que, digamos, un día vamos a tratar si existe una cobertura. La verdad que no existe cobertura, es el único que nos cubre el Señor, ¿ok? Pero le pide al que le dé cobertura, entonces él dice, wow, tengo otra iglesia, quiere que yo sea su cobertura. Y aparece otra iglesia de 20 miembros, de 10 miembros, que también está, que se siente el pastor desprovisto. Por lo habitual en los movimientos carismáticos, solamente una persona siente el llamado de Dios y nunca estudia ni nada. No le interesa porque piensa que solamente lo único que importa que lo llame que el Señor, y es verdad, lo más importante es que te llame Dios, pero no cree en la capacitación. O sea, cree que simplemente eso es lo único que se necesita, y eso es un error. Entonces va y le pide cobertura, y entonces, vaya, tengo dos iglesias. Bueno, entonces tengo esta, una, tengo dos, tengo tres. Pudiera que el mismo pastor pudiera empezar otro grupo, a lo mejor en casa, dos, tres grupos puede tener en casa, ¿verdad? Y entonces dice, wow, estoy teniendo más de una iglesia, entonces yo debo ser un apóstol. Sin embargo, es un falso concepto, porque si el tener o fundar muchas iglesias me hace apóstol, entonces prácticamente el único que calificaría dentro de la Biblia, en el libro de los Hechos, para ser apóstol es Pablo, porque ¿cuántas iglesias fundó Pedro? ¿Cuántas iglesias fundó, por ejemplo, Mateo? ¿Cuántas? O sea, si somos sinceros, Pedro estuvo prácticamente siempre en Jerusalén, se le vio por Galacia, en diferentes lugares, pero prácticamente en Jerusalén estaba la iglesia. Um, Habían viajes a Roma, pero como un sembrador, o quizá la palabra sembrador es mala, como un plantador de iglesia, podríamos decir que lo único que califica es Pablo. Entonces, es un falso concepto, pero eso es lo que se cree, eso es lo que yo pensaba, por lo menos, y yo creo que representa lo que la gran mayoría piensa, que un apóstol es aquel que tiene dos locales, y aunque tenga 5 o 10 personas cada lugar, pero ya tiene dos, entonces el sello de que es un apóstol, ¿ok? Entonces ya hemos visto qué es lo que no es un apóstol, y tenemos que sacarnos esa idea de la cabeza. Ok, la elección, y aquí vamos a ver la elección, cómo es que Jesús escoge, y yo les pido a ustedes mucha atención, porque aquí vamos a entrar en un tema un poquito polémico, ¿eh? Mira, dice Mateo capítulo 10, verso del 1 al 4, entonces llamándolos a sus 12, no a sus 12, a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritu inmundo para que lo echasen fuera y sanar toda enfermedad y dolencia. Los nombres de los 12, o sea, ¿cuáles son los nombres de los 12? O sea, de sus apóstoles. Y aquí están los nombres. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, este no es el Santiago hermano de Jesús, este otro Santiago. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, bueno, ahí tiene un hermano, ¿eh? Se llama Juan.
Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, mira, y otro Santiago, Leveo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Así que ahí están los 12. Entonces, pregunta fácil, ¿cuántos apóstoles eran de Jesús? 12. ¿Y cuáles eran los nombres? Aquí están. Esos son los 12 que él escogió. Y hizo algo interesante, ¿eh? Fíjate que no solamente los llamó, pero les dio autoridad para echar demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a mantener eso en mente. Les ruego que mantengan eso en mente. ¿Cuál fue la comisión? Bueno, leyendo el mismo verso, pero vamos a entrar, aquí vamos a calar profundo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad, sobre todo espíritu inmundo, para que los hacen fuera, y sanar toda dolencia. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tienen autoridad. ¿Han escuchado que el creyente tiene autoridad? Seguro que sí. Aunque la Biblia nos dice que esa autoridad fue dada a los apóstoles. Ahora, fíjate una cosa, ¿por qué Jesús tendría que darle autoridad a los apóstoles? Porque era el sello de que ellos habían sido enviados por Jesús, por el Mesías. O sea, es, digamos, la prueba de que ellos están representando al Mesías, que ellos han conocido al Mesías, que su mensaje es respaldado con estas señales, porque conocen al Mesías. ¿Y por qué Jesús y sanó y hizo un montón de milagros? Bueno, Juan manda a preguntar con sus discípulos, a través de sus discípulos, a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir? O sea, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Y entonces Jesús le dice a los discípulos de Juan, díganle a Juan lo que han visto, que los cojos saltan, los ciegos ven, qué sé yo, y entonces le empieza a hablar todas las señales y a los pobres ha anunciado el evangelio. Y cuando uno va a Isaías 35, me parece que el 4 y el 5, el que estoy citando actualmente, ¿eh? Puede ser el 5 y el 6, pero lo vamos a revisar. Cuando vamos a Isaías, dice que esta será la señal que Dios iba a venir. Que el cojo iba a sanar, que el ciego iba a ver. Estoy parafraseando. Entonces, en otras palabras, Jesús le manda a decir a Juan, yo soy, o sea, díganle lo que han visto, el cojo sana, o sea, yo soy el que dijo Isaías. O sea, las señales respaldan de que yo soy el Mesías. Del mismo modo, las señales respaldaban a los apóstoles que ellos representaban al Mesías, que habían sido delegados, comisionados por el Mesías. Siguiendo el mismo Mateo, porque esto va a ser importante que ustedes lo escuchen. Siguiendo el mismo Mateo 10, versos 5 al 15, vamos a leer varios versos. Dijo, a estos 12, ¿cierto? Arriba vemos que le dio autoridad y después continúan unos versos más abajo diciendo a estos 12, o sea, los 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, ni en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, o sea, nota que les dio autoridad y les dijo, en esta autoridad, estos son los no vayan donde quienes, los gentiles, o sea, estas señales no son para los gentiles. Los judíos buscan señal. Por eso que Jesús tiene que hacer milagros, porque los judíos buscan señal. No vayan donde samaritanos. Los samaritanos era una mezcla que quedó, ¿verdad? Cuando las tribus del norte de Israel fueron llevadas por los asirios, y ahí quedó la mezcla de los pocos que quedaron con los pueblos que trajeron los asirios, y ahí aparecieron los samaritanos. Es un sincretismo. Sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, la autoridad que Jesús le dio fue para que ellos hicieran estas cosas con la comisión de que ellos fueran a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, mira aquí está la autoridad, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Todo esto iba para respaldar la comisión de ellos, la autoridad que él les dio. Pongan atención, por favor. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea no entréis, o que no, voy de nuevo. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno. Fíjate que aquí están buscando gente digna. ¿Te fijas que le dio autoridad? Vayan a Israel y busquen gente digna y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar a la casa, saludarla. Y si la casa fuere digna, te das cuenta que está buscando gente, no sé, justa, gente, aunque sabemos que no hay nadie justo, pero está buscando gente que realmente, como que de alguna manera, aunque nadie merece, pero que como pudieran ser,
Entonces, digno de poder recibir todas estas cosas que Jesús comisionó a los apóstoles. Vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, condicional, o sea que estas señales tenían condición. Vuestra paz se volverá a vosotros, y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerante el castigo para la tierra Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Pregunta. Esto es una pregunta importante. ¿Tenemos los creyentes hoy día actualmente, o sea, además de los apóstoles, tenemos autoridad para echar demonios fuera y para sanar toda enfermedad? Yo pienso que esta autoridad fue única dada a los apóstoles. Esta autoridad fue única dada a los apóstoles. O sea, esta es una señal apostólica. Y antes de aclarar alguna evidencia, quizás creo que este verso es muy aclaratorio. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Voy a leer dos versiones. Reina Valera y creo que la nueva versión internacional. Mira, 2 Corintios 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales y prodigios. Pablo dice que él ha sido un apóstol de Jesucristo porque lo han acompañado las señales. Mira la nueva versión internacional. Las marcas distintivas de un apóstol, tales como señales, prodigios y milagros, se dieron constantemente entre ustedes por el ministerio de Pablo. Entonces, esto que está aquí, ¿ok? De las señales y prodigios, son una prueba de que Pablo realmente había sido enviado por el Señor y había sido comisionado porque él tenía las pruebas de ser un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Entonces, a lo mejor uno dice, bueno, ¿habrá alguna excepción en la Biblia de alguien que haya hecho milagros? Quizás la única, Felipe, Hechos capítulo 8, vemos a Felipe haciendo milagros, ayudante, a propósito, él es uno de los 7 protodiáconos, porque realmente la Biblia no dice que eran diáconos, ahí estaba Esteban. Se le llama protodiáconos porque eran como un prototipo de diáconos, ayudantes de los apóstoles. Quizás sea la única excepción que vemos a alguien haciendo milagros y cosas así, pero no podemos usar el libro de los Hechos como una fuente doctrinal porque es narrativo, es progresivo y relata realmente cosas que ocurrieron una sola vez que nunca más van a ocurrir. O sea, usted tiene un solo Pentecostés. O sea, nunca más usted lo va a ver. Son cosas únicas que nunca más se van a volver a repetir. Entonces, es la única persona, pero el libro de los Hechos es narrativo, o sea, no un libro doctrinal, es el libro de la iglesia. Ocurren hechos y eventos únicos. Entonces, esa podría ser la única excepción, pero no vemos a nadie más haciendo prodigio y milagro. Y quizás, si solamente nos detuviéramos a este verso, nos daríamos cuenta que Pablo dice que las señales de un apóstol, la prueba que él era apóstol, es que se habían hecho señales y prodigio y milagro. ¿Ok? Había una discusión sobre Marcos 16:16 y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Pero si usted se pone a pensar, ustedes saben que la posición nuestra es cesacionista, o sea, creemos que los dones llegaron a su fin en la era apostólica y que ya no están para ahora. Para mayor información, hay un video, tenemos un video sobre el Espíritu Santo donde explicamos claramente el don de lengua y todo eso. Sin embargo, si nos ponemos en el contexto, vamos a usar Marcos 16:16 y quiero decirles que Marcos 16:16, sin entrar en detalle con este tema, Marcos 16:16 tiene 3 finales. O sea, ¿qué quiero decir? Que el capítulo 16, hay uno que termina en el 9, hay otro que termina en otro verso y hay otra, cuando digo otra, me refiero a manuscritos que terminan en otro verso, ¿ok? Diferente. Me parece que el último es el dame un segundo, voy a buscarle exactamente, si usted me da un segundo, les voy a aclarar el último término de Marco. Dentro de, ¿se acuerdan cuando trajimos una clase sobre la historia de la Biblia y cómo fue que llegó la Biblia a nosotros? Hay diferentes finales y al segundo final hay otro que termina, ¿verdad?, en el verso 20, hay uno que termina en el verso 20 y me parece que hay otro verso, pero que no lo tiene nuestra Biblia. De eso se los voy a confirmar. Pero tenemos un video, tengo un video que si ustedes quieren que le envíe este video por privado sobre detalladamente la historia del libro de Marcos,
de los manuscritos, que hay manuscritos que terminan en diferentes versos, y hay uno que termina en el verso 9, que es de los más antiguos, y que solamente dice, porque temían, termina en esa frase, o efabundogar, creo que se pronuncia en griego. Entonces, pero tenemos que hacernos preguntas. Mira, si ustedes quieren, yo les envío el enlace del video para que ustedes los puedan ver y estudiar. Lo hice con mi amigo, mi hermano Manuel Zúñiga de Costa Rica. Nos autorizó la Sociedad Bíblica Iberoamericana para usar el PowerPoint de ellos, y ahí está bien interesante para que ustedes vean los 3 finales de Marco. Pero sin embargo, vamos a la Biblia, olvídense de los manuscritos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, hablan todo en lengua. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios 12? Corintios 12. ¿Hablan todo en lengua? No. ¿Son todos apóstoles? No. Entonces, si no todos hablan en lengua, entonces tenemos que pensar que este escrito de que todo el que creyera hablará en lengua debe ser analizado a la luz de otros escritos de la Biblia, porque por eso que tenemos el enredo que tenemos hoy día. Claro, el que creyera hablará en lengua, pero ¿cuántas personas son creyentes y no tienen este don de lengua? Aunque sabemos que este era un idioma, pero vamos a decir lo que le llaman la glosalalia, cuando empieza la gente a hablar este idioma así de palabras que no tienen sentido, ¿ok? Sin embargo, nos damos cuenta que aún dentro del mismo mundo carismático, gente no habla así. Y sin defender el punto carismático, porque usted sabe que somos cesacionistas. El sentido común nos dice, ¿todos los enfermos sanan? Obviamente que no. Pablo dejó a algunos en Mileto enfermos, Timoteo estaba con frecuente enfermedad, él mismo dijo, quien enferme yo no enfermo. O sea, encontramos gente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que estuvo enferma y que no sanaron. No hay registro que Timoteo sanó. Entonces, bueno, entonces tendríamos que decir, entonces Timoteo no era creyente, o Pablo nunca oró por él, entonces Pablo no tenía fe porque pondrá la mano sobre los enfermos, y porque Pablo no le puso la mano sobre los enfermos y Timoteo sanó. Trófimo, creo que se llamaba el que dejó en Mileto, porque no le puso las manos. Porque entonces tenemos que empezar a analizar un poquito la crítica textual sin caer en la alta crítica, pero tenemos que decir, bueno, vamos a dejar en stand-by este texto porque hay otros textos que nos dicen que son más claros, y no nos vamos a basar solamente en un verso que ciertos manuscritos no los tienen, ¿ok? No estoy sembrando dudas en la palabra de Dios, pero hay versos que usted sabe, hay 27 interpolaciones en el Nuevo Testamento y debemos considerarla. O sea, quiere decir que hay textos que no se encuentran en otros manuscritos más anteriores. Entonces, si somos capaces de ver eso, entonces vemos que realmente estas señales de echar fuera demonios y todo esto, bueno, son señales apostólicas. Eso el Señor se las dio a los 12 y Pablo las recibió como una prueba de que él era apóstol de Jesucristo. ¿Y qué hacemos hoy día con el diablo? A lo mejor se están preguntando lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios 10, que debemos resistir. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pedro? Por el cual resistir firme en la fe. Someteos pues a Dios y el diablo huirá de vosotros. Pero bueno, nos sometemos al Señor y el diablo huye. Lo resistimos en la fe, pero son resistencia, no son pelea cuerpo a cuerpo, o sea, echar demonios fuera. Nosotros no, incluso es más, en el mismo ángel lo dijo, el Señor te reprenda, hablando del diablo, o sea, ni siquiera un ángel tuvo la osadía que muchos tienen hoy día y que nosotros a lo mejor en el pasado tuvimos en ignorancia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer simplemente es resistirlo. Hay una armadura y la posición, la palabra clave en Efesios es, está firme, habiendo acabado, está firme, la palabra firme en nuestra postura, ¿ok? En nuestra postura en el Señor, nosotros lo resistimos con el escudo de la fe, apagamos los dardos de fuego, pero no es una confrontación cuerpo a cuerpo, ¿ok? Yo sinceramente estoy completamente convencido que realmente esto fue un asunto apostólico. Y bueno, eso se los dejo para que lo piensen, para que lo investiguen y para que oren al Señor, ¿ok? Ahora, ¿cuál era su función? ¿Cuál fue la función de los apóstoles? Mira lo que dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento. Quiero detenerme. A lo mejor alguien podrá pensar, sí, pero yo he visto esto, yo he visto lo otro, en tal lugar yo vi esto. Sin embargo, creo que el consejo del apóstol Pedro es muy interesante. El apóstol Pedro nos aconseja algo que nosotros debemos considerar. Y él dice que él estuvo en el Monte Santo cuando vio la glorificación, cuando vio que Cristo se transformó, lo vieron con sus propios ojos. Sin embargo, Pedro nos aconseja diciendo que la palabra profética es más segura. Entonces yo pienso que nosotros, por sobre toda señal, nosotros no importa que hayamos visto, que es lo que hayamos visto, nosotros tenemos que decir siempre que la palabra profética es más segura. Si el mismo Pedro dijo que vio a Jesús
transformarse. Si el mismo Pedro vio a Jesús ser glorificado y escuchar una voz desde lo alto que decía, este mi hijo amado en quien tengo complacencia, cuánto más nosotros debemos tener la misma actitud de decir, no, 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 o sea, yo voy a someter toda experiencia y a mí lo que me importa es lo que la Biblia dice. Yo, por ejemplo, en mi caso, Andrés Nieves, yo he muerto a toda visión, a toda palabra profética. No es que yo vi, no es que yo dije, no es que escuché, no es que alguien me habló, es que alguien me profetizó. Yo entiendo y me someto y me arrodillo ante la única cosa que tiene evidencia, lo único que es seguro, la palabra de Dios, que la palabra profética, más segura que una antorcha que me alumbra. Entonces, antes de seguir, porque es bien importante, porque yo sé que usted tiene experiencia a lo mejor, y usted ha visto, y yo también he visto. Y uno dice, bueno, ¿y qué puede lograr, por ejemplo, el diablo, por ejemplo, que pasen todo este tipo de cosas de pronto? Bueno, lo que hace es confusión para que la gente crea el error, si él es padre de mentiras. O sea, hace señal y prodigio de tal manera que engaña a los escogidos. Se dice, pero lo vi, es que yo escuché, es que yo lo sentí. Entonces, esto no quiere decir que no, yo no crea o que nosotros no creamos que Dios puede sanar. Dios puede sanar, Dios puede hacer lo que Él quiera porque Él es soberano. Él tiene todo el poder, pero lo hace Dios, ¿ok? Entonces, vamos volviendo ahora a la parte de la función de los apóstoles. Mira, aquí en Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo es la piedra principal. Y los apóstoles han puesto un fundamento, no se olvide esta palabra. Y hablando del fundamento, el apóstol Pablo nos aclara algo muy importante sobre el fundamento. Mira en 1 Corintios 3, solamente 2 versos, el 10 y el 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿qué puse? El fundamento. Y otro edifica encima. Pero cada uno mira cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento. Él puso el fundamento. Los apóstoles lo pusieron. Los profetas lo pusieron. ¿Y cuál es este fundamento? Que el que está puesto, primero ya está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, la función apostólica fue poner el fundamento, o sea, poner a Jesucristo como fundamento de todo el edificio. Yo no sé esto si parece edificio, pero voy a tratar de hacer así como a lo mejor, no sé, ustedes se imaginan que esto son ventanas, que esto es un edificio moderno y que aquí hay una puerta y que aquí hay otro edificio. Y todo este edificio descansa, ¿verdad? Este otro lo vamos a hacer otro aquí, y todo esto descansa sobre un fundamento. Nadie edifica si no se pone un fundamento, y el fundamento es Jesucristo. Ya está puesto. Ya está puesto el fundamento. Esa fue la misión de los apóstoles, establecer y poner el fundamento, y ya está puesto, que es Jesucristo. Y si el fundamento ya está puesto, que es Jesucristo, entonces no necesitamos apóstoles. Cuando alguien levanta una iglesia, no está poniendo el fundamento, lo que está es sobre edificando sobre el fundamento de Jesucristo en la base que ya está puesta. Y ahí se levanta, no el edificio, la congregación de los santos. Jesucristo, el fundamento de la iglesia. Entonces, me hace preguntar a mí, bueno, entonces, ¿qué necesidad hay hoy día de apóstoles? Ninguna, ninguna. Ahora, lo que sucede es que de pronto algunos han argumentado que la Biblia se usa la palabra apóstol para hablar de más de los 12 apóstoles. O sea, hay otras personas a quienes también se le usa la palabra apóstol, ¿ok? De repente la gente que predica y dice el apóstol Santiago, el apóstol Bernabé, pero no siempre la palabra apóstol, traducida apóstol, significa apóstol, porque ya les dije en un comienzo que la palabra apóstol significaba delegado, mensajero, alguien comisionado, también se aplica obviamente a los 12, pero además a otras personas. Entonces, cuando hablamos de apóstol, no necesariamente tiene que ser uno de los 12, no necesariamente uno de los 12, no, no, sino que hay ocasiones donde se usa la palabra apóstol y no significa lo que nosotros entendemos por los 12. Mira, por ejemplo, Hechos capítulo 14, verso 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Cuando lo oyeron los apóstoles, ¿cuáles apóstoles? Bernabé y Pablo. Sí, pero es que pasa una cosa, o sea, se está usando la palabra apóstol, pero no en el sentido de los 12, sino más bien en el sentido de que ellos habían sido comisionados. ¿Cuándo fueron comisionados de alguna manera o respaldados su llamado? Fue aquí, en Hechos 13:13. Había entonces la iglesia
que estaba en Antioquía, profeta y maestro, Bernabé, el que nombramos, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, ellos, en este sentido, en el de comisionado, estaban los dos, y se usa la palabra griega apóstoles, pero no en el sentido de haber sido separados por Dios como los 12, como Pablo, ¿ok? Entonces, bien importante que lo entendamos. Y cómo a lo mejor alguien se siente insatisfecho con la respuesta, pero aquí se lo voy a demostrar otra vez con la misma palabra apóstolos. Filipenses 2:25 dice Pablo, más tuve necesario, le tengo el griego aquí al lado por si acaso, más tuve por necesario enviaros a Prafodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero. ¿Y sabe qué palabra usa en griego? Vuestro apóstolos. Pero ¿era Epafrodito un apóstol? No, no era un apóstol. En el sentido de haber sido escogido por Jesucristo el Señor, no, porque ya escogió a 12, ya nos dieron los nombres, y Pablo escogido, ¿verdad? Como un abortivo. Entonces, ahí se está usando la palabra apóstolo, pero él simplemente fue un mensajero que llevó una ofrenda de amor y trajo una carta de vuelta. Eso no le hizo un apóstol en el sentido de apóstol, como entendemos nosotros, ¿ok? Entonces, es bien importante que alguien quiere decir algo. Sí, Pablo dice que él es el último de los apóstoles. Sí, vamos a ver ahora, justo vamos a ver eso después, creo que después de este texto, sí, vamos a ver después de este texto. Mira, otro verso que ha sido usado para decir, por ejemplo, Santiago era uno de los 12, es este. Santiago Jacob, acuérdense Jacob. Acuérdense que habían dos Jacob como apóstoles, más el medio hermano de Jesús, que después tomó como el liderazgo de la iglesia. En Hechos 15 lo vemos en el primer concilio de la iglesia, Hechos 15, mira, puse el 15 primero. Hechos 15 lo vemos en el primer concilio antes de Cristo, más o menos como el 49, 50 antes de Cristo. Lo vemos tomar el liderazgo. Entonces, pero, voy aquí. Ok, vamos. Entonces, pero era un líder, pero no era apóstol. Ahora, mira, muchos se basan en este texto y dicen, sí, pero había más de 12. Gálatas 1, 18 y 19. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí con él 15 días, pero no vi no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano del Señor. Entonces muchos dicen, no vio a los 12, pero Jacob entonces es apóstol. No, porque es que no es lo que quiere decir. Es como si yo, por ejemplo, hagamos cuenta que a mí me gusta un equipo de fútbol y voy a Chile. Ya, yo estoy en Chile, estoy en Santiago, y voy a ir a la Juan Pinto Durán, que es donde entrenan el fútbol, ¿verdad? Allá en Macul. Entonces yo digo, fui a ver a los jugadores de la selección chilena, pero lo único que pude estar era con el arquero Bravo, ¿ok? Así que no vi a ningún otro de los jugadores, salvo que vi al entrenador. ¿Estoy diciendo yo que el entrenador es uno de los jugadores? No, lo que estoy haciendo es una salvedad, o sea, eso sí, no a Jacob, el hermano del Señor. Entonces, esa expresión no lo hace a él uno de los dos apóstoles, porque Pablo ya aclara que no vio ninguno de los otros apóstoles salvo a Pedro, ¿ok? Y este que está aquí, y además vio al hermano del Señor. ¿Y por qué? Porque él había tomado liderazgo, eso es todo. Entonces, este verso ha sido torcido para tratar de decir algo que el verso no dice. Tú delante, bueno, mi esposa hizo un comentario sobre Pablo, el último de los apóstoles, y ahora vamos a ver aquí. Mira, en 1 Corintios 15, del 3 al 8, dice, porque dice Pablo, porque primeramente os he enseñado a sí mismo, lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, es el Evangelio, conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas, que es Pedro, y después a los 12. O sea, Pablo relata, digamos, encuentros que no son relatados en otro lugar, pero se apareció según Pablo, porque esto lo recibió por revelación de Jesucristo. ¿Se acuerdan que él lo dijo? Gálatas 1, a Cefas, y después se le apareció a todos los 12. O sea, tiene que Cefas haber estado incluido, Pedro. Después apareció a más de 500 hermanos. ¿Ok? Aquí vemos otro grupo que se apareció. Los cuales muchos viven aún y otros duermen. Después apareció a Jacob. Aquí hay como que dicen, ¿quién será este? ¿Uno de los 12 apóstoles o será Jacob el hermano del Señor? Yo me inclino por pensar que es Jacob el hermano del Señor por el liderazgo que tuvo en la iglesia.
después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. O sea, que tuvo un encuentro con Jacobo, su medio hermano, y después a todos los apóstoles. ¿Quiénes son todos los apóstoles? Bueno, todos los apóstoles son los 12 que están aquí. Entonces hay una diferencia entre los 12 y entre Jacob. Después a todos los apóstoles y al último de todos. ¿Al último de todos qué? Aquí estoy. Y al último de todo, ¿al último de qué? De los apóstoles, como un abortivo se me apareció a mí. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que eres el último de todo. Que al último de todo, perdón, Pablo es el último de todos los apóstoles. O sea, hoy día no hay apóstoles. Los apóstoles se murieron hace más de 2000 años. No existen apóstoles hoy día, salvo, como alguien dijo, que los únicos apóstoles que hay hoy día son los falsos apóstoles. Vamos a ver qué es lo que dice otra versión. Aquí el mouse está fallando. Vamos acá. La nueva versión internacional. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice que se le apareció a él o lo vio? Porque para ser un apóstol había varios requisitos y entre estos había sido haber visto a Jesús. ¿Dónde lo encontramos? En el mismo libro de los Hechos. Mira, cuando escogen a Matías, que es el sucesor de Judas, para que, como dice Pedro, me parece que dice para que otro ocupe su oficio, o sea, va a ocupar el oficio de tesorero, pero reemplazando en este lugar de apóstol. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto a nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Mira los requisitos que le pusieron para ser apóstol, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba uno que sea testigo con nosotros de su resurrección. Mira esto otro. O sea, para ser elegido apóstol había ser, entre otras cosas, ser testigo de la resurrección de Cristo. Y por eso que el apóstol Pablo dice, también yo lo vi. ¿Se dan cuenta? El requisito para ser apóstol, haber visto a Jesús. Por eso Pablo dice, yo también lo vi. Ok. Señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Orando, dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte en este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte. Esta era una manera así. Hay como un poquito de sí, ¿cómo fue este tipo de suerte? Bueno, yo no sabría describirlo, soy sincero, pero hay de alguna manera como que echaron suerte, era un método que usaban para conocer la voluntad de Dios, ¿ok? Y la voluntad de Dios recayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Pregunta si para reemplazar, mira cómo lo tenían ellos pensado, o sea, Jesús llamó a 12, uno era el hijo de perdición, hay que reemplazar a este 12 para completar el número de los 12 apóstoles escogidos por Jesucristo y tiene que ser testigo, entre otras cosas, de la resurrección y cayó la voluntad de Dios. Dios quiso que fuera Matías y fue contado entre los 11, o sea que ahí están los 12 apóstoles. ¿Ustedes creen realmente, sinceramente, o sea, ahora que yo veo esto digo, wow, mi Dios, qué perdido que yo estaba? O sea, los requisitos, la seriedad del apostolado. Entonces ya vemos por qué Pablo dice que tenía que haber sido testigo también, él también lo vio. Lo que hay que diferenciar son los dos apostolados. ¿Qué es lo que son los dos apostolados? Bueno, hay dos comisiones, el evangelio es uno solo, ¿eh? La presentación del evangelio es lo mismo, Cristo murió por nuestro pecado, fue sepultado, resucitó, ese es el evangelio, 1 Corintios 15, del 1 al 4. Pero hay dos apostolados, o sea que van dirigidos a dos sectores, los 12 principalmente a los judíos y el apóstol Pablo a los gentiles, aunque eso no quiere decir que, por ejemplo, Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles, ¿se acuerdan? En la casa de Cornelio. Entonces eso no quiere decir que Pablo no le haya presentado el evangelio a algún judío, pero tienen comisiones hacia pueblos diferentes, ¿ok? Y dice Pablo ahí, pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa, Dios no hace excepción de personas, pues a mí, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, Pablo dice, lo que yo tengo lo recibí por revelación, Galatas 1. Y a mí ellos, los de reputación, los 12, nada nuevo me comunicaron. O sea, él tenía eso demuestra que él fue llamado por Dios y que Jesús
O sea que el Padre reveló a su Hijo de tal manera en Pablo que realmente él, que escribió más del 60-65% del Nuevo Testamento, o sea, tuvo una revelación prácticamente única. Nadie fue tan profundo como él. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la circuncisión, la Biblia de las Américas dice a la circuncisión, habló de la circuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, o sea, uno a los gentiles y otro a los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, que es Santiago, Cefa, que es Pedro, y Judas, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos los gentiles y ellos a la circuncisión. Así que hay dos apostolados. El mensaje es el mismo. Quizás aquí vemos en todo caso el apóstol Pablo con la pureza que defendió nuestra identidad como gentiles. O sea, él no nos trajo la ley como condición para la salvación. Él lo tuvo muy claro. Hechos 15 queda muy claro, establecido después de una contienda no pequeña. Entonces entendemos lo que él escribe de la gracia, del fin de la ley. Nadie escribió como él. Entonces hay dos apostolados que son con dos pueblos diferentes. Nosotros no hemos perdido nuestra identidad y defendió mucho nuestra libertad que tenemos en Cristo. Pablo defendió, lea Gálatas, por favor, y vea cómo defendió la libertad que tenemos en Cristo. Esa es la única diferencia, ¿ok? Digamos, en cuanto a las comisiones a los pueblos étnicos, ¿ok? Lo cual no quiere decir, como digo, que los 12 no predicaron a gentiles o que Pablo no predicó a judíos. Si usamos un poco la historia de lo que son los apóstoles, vamos a notar que los padres, mira, aquí lo vamos a decir pre-nicianos, o sea, pre-nicianos, post-nicianos. ¿Y qué me refiero con eso? Con el concilio de Nicea del año 325, después de Cristo, ¿ok? A eso me refiero. O sea, todos estos son los padres de la iglesia. Policarpo, quien se dice que fue discípulo de Juan, el último que murió, él nunca se llamó apóstol. Yo creo que él calificaba. Yo estaba pensando mientras hacía las notas, decía, bueno, Policarpo podría haber sido calificado para ser considerado un apóstol porque finalmente él fue discípulo de Juan, del último de los apóstoles en vida, ¿ok? Que escribió Apocalipsis. Entonces, si él era su discípulo, podría haber calificado. Nunca fue considerado un apóstol ni se llamó apóstol. Del año 70 al 155. Justino Martín, nunca él se consideró apóstol y nunca nadie le llamó apóstol. Ireneo, 140 al 202, nunca, estoy solamente citando algunos, nunca se consideró apóstol. Tertuliano, que me parece que fue el primero en usar el término trinitas, si no me equivoco, para hablar de la Trinidad, del 160 al 220, tampoco. Orígenes, que fue el primero en aceptar los 27 libros del Nuevo Testamento como parte del canon. Este es el canon, dijo Orígenes, del Nuevo Testamento, lo aceptó. Tampoco nunca fue llamado apóstol. Poniciano, después del 325, después del concilio. Atanasio, defensor de la fe, a tal extremo que cuando él murió en la tumba de Atanasio, ¿verdad? Aquí está la tumba de Atanasio, pusieron una cosa que decía Atanasio contra el mundo. Epitafio. Defensor de la palabra del Señor como él solo. Peleador, alguien dijo. Pero él tampoco no fue considerado un apóstol. Y de hecho, Atanasio, por ejemplo, después en el siglo V, no se sabe en qué momento apareció el credo de Atanasio, muy importante el credo de Atanasio. Juan Crisóstomo, boquita de oro, le llamaban, piquito de oro, del 344 al 407. Oye, tampoco él fue considerado apóstol y era un tremendo predicador, me parece de estilo así expositivo, muy, dicen lo que entendió, que era un tremendo predicador, no fue considerado apóstol. Agustín de Hipona, con esto termino, del 354 al 430, hay que recordar que en el 431 fue el concilio de Éfeso. Eso fue el tercer concilio de esa época. Él murió un año antes, ¿ok? Tampoco es considerado ni llamado apóstol. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, solamente estoy hablando de los 5 primeros siglos de la iglesia, si nadie se llamó apóstol, o sea, esto es único. Si en el tiempo después siguió y llegó la reforma y nadie se llamó apóstol, ni Martín Lutero, ni Calvino, ni usted nómbrelo, ninguno se llamó apóstol. O sea, ¿qué es lo que estoy usando yo ahora, además de la Biblia? La historia de la iglesia.
Si en la historia de la iglesia no está registrado este asunto de la apostolitis y de apóstoles, entonces nosotros debemos usar la historia. No es más fuerte que la palabra de Dios, nunca lo va a hacer, pero sin embargo deja un hito. Nosotros decimos, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo la iglesia actuó a través de todos estos 2000 años? ¿Cómo fue? ¿Qué creyó? ¿Qué dijo? ¿Qué defendió? ¿Qué criticó? ¿Qué juzgó? ¿Qué condenó? Bueno, tenemos que irnos por ese lado y considerar entonces que este tema de los apóstoles es una cuestión que nunca estuvo en la boca de nadie. Esto es de ahora, hermano. Esto es de ahora, esto es del siglo pasado. Empezó el movimiento apostólico profético, pero esto no es de ahora. Lo cual también nos lleva a otra cosa, a pensar que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Efesios 4:11, donde habla de que él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, usted se está dando cuenta que ya no hay 5 ministerios vigentes hoy día. No existen. ¿Quiénes lo han reducido a solamente a uno solo? Pastor y maestro. El pastor debe ser maestro. No son dos. ¿Por qué? Porque el obispo, el anciano, debe ser apto para enseñar. Y obispo, pastor, anciano, es lo mismo. Entonces, este es un solo don. Este es un solo don. Este es un solo llamado. ¿Ok? De evangelista, lo voy a dejar en stand-by. Pero por lo menos ya sabemos que hoy día, de los 5 apóstoles, no hay. Profetas, no hay. Ya el fundamento ya está puesto. Eso más o menos es este tema que he querido traer hoy día y que creo que es muy importante que lo consideremos, hermano, porque hoy día es parte de lo que yo estuve envuelto. De alguna manera este es mi testimonio y cuando empecé la clase lo dije, hoy me da una vergüenza. Me costó, o sea, yo decía, tengo que traer este tema, pero ¿cómo lo empiezo? Y lo empecé con la aclaración de que debemos ser, el siervo del Señor no tiene que ser contencioso, sino que amable, y lo he puesto en una manera amable este tema. Creo que lo he puesto con mansedumbre, he tratado ruego a Dios que haya lo puesto con mansedumbre, porque finalmente he perseguido lo que Dios quiere, o sea, lo que Dios quiere es que corrijamos lo que esté equivocado. ¿Para qué? Para dejar en las manos de Dios el arrepentimiento y tener misericordia, porque realmente el movimiento actual de la iglesia, ciertas fracciones que están con falsa doctrina, están en un lazo del diablo y esto no debe ser tomarlo, no importa, da lo mismo. No da lo mismo, hermano. Si a Dios no le da lo mismo, en su palabra dice que no da lo mismo, entonces no da lo mismo. Esta gente no tiene voluntad. Yo no pude salir si Dios no me saca. Ni quería salir. Nunca quise salir. Pensaba que lo estaba haciendo sumamente bien. Pero sin embargo, en su misericordia, Dios tuvo misericordia de mí. Y traigo este tema para que usted también lo entienda y se lo pueda compartir, lo reflexiones. Y tenga humildad de saber que la verdad que hay una autoridad que nos han dicho que tenemos que nosotros no tenemos. Y por eso nosotros tenemos que siempre estar descansando en la misericordia de Dios. Ok, ahí estamos. Ok, ahí estamos. Preguntas, si alguien tiene preguntas. Pueden poner su audio nomás. Si ustedes quieren, pueden poner su audio. Pregunta Patrick. Sí, es que por ahí, por alguna parte, ¿cierto? La Biblia dice de que yo no os conozco. Y, ¿cierto? El tipo le contesta que yo he sanado, que he hecho esto, que la hizo todas. Y el Señor le dice, yo no te conozco. Oh, qué bueno. ¿Qué pasa en este caso? Todos los que se han considerado apóstol y siguen, y ahí yo ahora, con todo lo que usted está aplicando, lo que nos está enseñando, nos está instruyendo, conozco varios y da pena. Oh, apóstol, ¿cómo está mi apóstol? ¿Cómo está mi apóstol? Y sabe que es vergonzoso. O sea, esto que usted ha revelado, el que nos ilumina, yo ahora siento que es totalmente vergonzoso para aquel que sí sabe bien de la palabra, porque en ese tiempo yo no soy un experto y me falta mucho más ser un experto, que yo no conocía, uno dice, oh apóstol, o comer un Jesús. Pero ¿qué pasa con eso ahora que ellos se consideran apóstoles? Porque se nombran entre ellos apóstoles, porque están estudiando un poco la palabra. ¿Qué va a pasar con el Señor contra ellos? Ok, dijiste, mira, ok, difícil. Primero dijiste algo tú dijiste algo que quiero traerlo a colación. Fíjate que
cuando Jesús habla, en aquel día me dirás, echamos fuera demonios, sanamos. O sea, tú te das cuenta que él no está considerando esa como una señal de un creyente verdadero. ¿Tú te das cuenta que Jesús no está considerando eso? Todo lo contrario, él está considerando que a esa gente no la está considerando como verdaderos creyentes, lo está considerando como nunca los conocí. Nunca los conocí. ¿Te fijaste ese detalle tan importante? Entonces, el Señor se desentiende de ello. Y segundo, creo que yo no te puedo decir, no, Dios los va a quemar. Yo no puedo decir eso, suena muy fuerte. Pero creo que todo juicio, la Biblia dice que todo juicio lo entregó a su Hijo. Y yo creo que él un día les va a decir a esas personas. Si pienso gente que ha muerto creyéndose apóstol, y digo, uy, Dios mío, o sea, me imagino que ellos lleguen arriba, salgan de este mundo, mueran, lleguen a un lugar, no sé, si, bueno, y se en un túnel, yo no sé, pero que lleguen y que de repente ellos vean que no son nada, que nunca fueron llamados. Por eso sí, él llamó a 12. Y más, mira, cuando tú lees Apocalipsis, dice que hay 12 puertas, cada una con los 12 apóstoles. Bueno, y si hay 12 puertas, ¿de dónde vamos a meter toda la otra cantidad de apóstoles, hermanos? Exactamente. Exactamente. Así es. Hoy si hay 12 puertas más, no caben más nombres. Entonces, un tema difícil, pero esto algo muy importante que también, o sea, el canon ya paró o sea, ya el canon ya está escrito, ya está, o sea, ya, no hay más nada que escribirle al evangelio. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí con tantos apóstoles que se están levantando por todas partes? O sea, ¿en dónde van a escribirlo? No sé, yo te digo que cuando yo estaba en eso. Que es ridículo pensar eso. Es que mira, te digo la verdad, cuando tú estás en eso, tú crees todo eso. Y tú crees que realmente Dios te llamó, y tú crees que sí, que tú eres un verdadero apóstol, y tú crees que... Porque nuevamente por el concepto que tenemos apóstol, que funda mucha iglesia, que tiene 2 o 3, aunque sean de 5, o sea, de 10, pero entonces un respaldo. Cuando dijimos en un comienzo, si fundar iglesia hasta ese apóstol, ¿cuántas iglesias fundó Pedro? Exacto. Hay un texto que al comienzo que dice que envía, digamos, a los apóstoles para que hagan señales, ¿cierto? Pero era para los de Israel solamente, no a los gentiles ni a otro tipo de gente. Yo creo que lo que se busca en estos momentos es usar también un poco lo que se hacía, pero para convencer a la gente que también se va por la vista, ¿entiendes? Entonces, por eso tiene que hacer el enemigo milagros, que van a ser falsos milagros, ¿entiendes? Para convencer a aquellos que van buscando algo para convencerlo, ¿entiendes? Claro, pero justamente lo que tú dices, que es curioso del diablo, creo yo, que una estrategia del diablo esa. Claro, qué curioso, claro, porque si tú, por ejemplo, por eso Pedro dice, no nos acercado al monte que no se podía palpar, y empieza a relatar, alguien tiene un perro ahí. Afuera, yo voy a parar. Pero por eso Pedro dice, no, pero aunque vimos y escuchamos la voz que decía, este es mi hijo amado, pero tenemos la palabra profética más segura. O sea, debemos pensar que la palabra de Dios es más segura que incluso una visión, que cualquier cosa. Y tú sabes, Juan Silva, nosotros tuvimos un montón de experiencia en Miami, pero yo he tomado toda esa experiencia y he dicho, no, estoy muerto a todo eso. Para mí lo que me importa es lo que dice la palabra y trazarla bien. Y no sé, es un tema sumamente complicado, pero yo oro en mi corazón de que usted lo pueda recibir y pueda escudriñar. Si quieren el enlace de los finales de Marcos, los 3 finales de Marcos, yo se los pongo, usted lo estudia en su casa, creo que son como 25 minutos. Le puede servir para ver que por qué no podemos usar Marcos 16, porque hay otros textos que dicen lo contrario. Entonces, hay otros textos que dicen, bueno, sabemos que el don de lengua era para esa época, pero hablan todo en lengua. O sea, si no hablan todo en lengua, entonces, ¿cómo es que todo el que cree va a hablar en lengua? ¿Entiendes tú? ¿Sanaban todas las personas? No sanaban todas las personas. Trófimo se quedó enfermo en Mileto. Entonces, Pablo no creía. No, que entonces tenemos que tomar ese texto y decir, este texto hay que revisarlo. ¿Ok? Así que eso más o menos, pero no sé, Manuel, no te veo. Manuel Zúñiga, yo sé que estás aquí, pero a lo mejor tú quieres opinar algo. Quizás Gertie está. Sí, Gertie está. Pero me gustaría que si tienen preguntas sobre el tema, sobre todo, ¿sabes cuál es el tema más delicado aquí? ¿Tenemos autoridad o no tenemos autoridad? Y yo pienso que la verdad que lo que se ha enseñado de la autoridad está equivocado. Exactamente. Porque mira, por ejemplo, se usa eso, porque Dios nos dio autoridad sobre todo enfermedades. Están usando la comisión de los 12 apóstoles. Pero ¿por qué no citan más abajo cuando dicen, si todo ese texto es literal, entonces no tenemos que ir a una casa donde no sea digna? No tenemos que ir a un hermano peruano, chileno,
colombianos, sino que tenemos que ir a las ovejas perdidas de Israel, porque el texto dice que le dio autoridad y que debían ir a la casa, solamente a la casa de Israel. Entonces te das cuenta que no somos consecuentes con la interpretación. Interpretemos, ya, autoridad. Acá no vayan. No podemos aplicar eso a Y nosotros. vamos a tener que entrar por una cuestión de obra. Bueno, esta persona se merece, es digna para que podamos orar por ella. ¿Te das cuenta que no podemos usar ese texto? O sea, si Claro, lo vamos a usar, lo vamos a usar completo y no podemos decir esto sí, pero este verso de abajo no, porque es todo un contexto. yo creo que Dios nos ha dejado la oración para que por sobre todas las cosas prevalezca su soberanía. Amén. Amén. Esa es la verdad. Manuel, ¿tú querías decir algo? No tiene audio. No tiene audio, Manuel. Listo, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy Saludos. bien. Qué bueno, qué bueno. Saludos. Igualmente. No, es muy importante pues hacer notar, ¿verdad? Que creo que, bueno, en mi caso por ahí del 82, que fue que el Señor me salvó. Yo estoy en una iglesia pentecostal y por muchos años, ¿verdad? Escuchando un montón de cosas y creyendo un montón de cosas que realmente la palabra de Dios no dice, ¿verdad? Creo que gran parte, bueno, en el caso en Costa Rica, lo que es el pentecostalismo y ya para un poquito ya los 90s, el movimiento carismático, ¿verdad? Eran las dos más fuertes influencias, ¿verdad? Para la iglesia evangélica en toda América, ¿verdad? Y realmente, ¿qué problema es a veces la tradición, ¿verdad? Porque creo que muchas cosas ganaron lugar, las creímos por la fuerza y el peso de la tradición, pero realmente es ahí donde vemos también que, pues que lamentablemente, ¿verdad? En el tiempo que yo crecí, el ver cómo era más importante las experiencias, lo que la gente decía, pero no estábamos educados, ¿verdad? A ir a la palabra de Dios. Y en este momento recuerdo el nacimiento del pentecostalismo inicial, ¿verdad? En la calle de Azusa, en donde cuando vi un video sobre el tema, ¿verdad? Cómo ellos empezaron a darle la una sola importancia a las experiencias que ellos tenían. Y creo que eso de 1909 o 10 para acá fue lo que ganó prácticamente casi, ¿qué serían? Pues casi un siglo, ¿verdad? eh, eh, el ver cómo toda esta tradición, cómo este montón de cosas que sonaban tan bonitas, que uno veía, ¿verdad? Incluso recuerdo cuando yo estuve pues en un lugar donde unos hermanos lo liberaban un domingo, ¿verdad? Unos jóvenes, y resulta que dentro de 3 meses otra vez lo liberaban. Bueno, entonces que el Señor libera o no libera, ¿verdad? Son cosas que creo que muchos de nosotros vivimos, ¿verdad? Y pues gracias a Dios salimos de eso, ¿verdad? Pero qué importante es el darle la prioridad a la palabra de Dios y a las visiones, a las nuevas revelaciones, entre comillas, y a todo aquel maestro que incluso yo no dudo que aquí entonces había gente honesta y sincera y que no eran gente del enemigo, pero que estaban siendo usados por el enemigo para engañar al pueblo de Dios. Claro. Y como una vez dijo Charles Spurgeon, y con eso termino, ¿verdad? Que nosotros debemos huir tanto de los que enseñan mal por ser siervos del enemigo, como por los que no son siervos del enemigo, pero que enseñan mal, y que de ambos debemos de huir, ¿verdad? Entonces es algo muy duro para algunos, pero es la realidad, ¿verdad? Entonces tal vez ese sería nada más pues, el aporte, ¿verdad? Muchas gracias. No, gracias, Manuel, por tu comentario. Saludos a Costa Rica. Quiero decir que Manuel, yo al principio, cuando yo dije que el siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todo. Y Manuel fue la persona que Dios usó para mi vida, y muy amablemente, con mucho amor. O sea, cuando él me conoció hace años atrás. Y mucha paciencia. Mucha paciencia me tuvo Manuel, yo estando en el error, y me tuvo, y él me conoció cuando yo quería hablar en lengua y cuando tenía la mala doctrina, y él siempre me tuvo paciencia. Y la verdad, sinceramente, que para la gloria de Dios soy un fruto del trabajo de él. Soy un fruto de que él estuvo y me habló, y con paciencia y con cariño. A veces yo fui pesado, o sea, a veces fui cortante, pero él nunca dejó nunca de eso lo retuvo. A veces se frenaba y después volvía nuevamente y me hablaba, me mandaba videos y me conversaba. Y entonces, realmente doy gracias a Dios. Entonces, por eso que yo tengo problema cuando hoy día empiezan, o sea, tengo problema con la especulación, tengo problema con la teoría de la conspiración, creo que se usa demasiado, ¿ok?
Pero doy gracias al Señor de que hay que hablar esto, tenemos que decirlo sin ofender, aunque va a haber gente que se ofenda, pero tenemos que tener la paciencia, saber que finalmente, hermano, quien va a abrir los ojos es Dios, entonces yo no me puedo acalorar. ¿Cómo yo me voy a acalorar con una persona, un falso profeta o un hermano que está en doctrina de error? ¿Cómo yo me voy a acalorar con él si yo no le puedo abrir los ojos? Lo que yo puedo hacer es presentarle la verdad y orar por él, pero yo no puedo, es que yo no soy. Aún, mira, fíjate este texto, dice que por si quizá Dios le conceda. O sea, ese quizá está en las manos de él, depende de Dios, no de nosotros. Así que, Así es. Jorge, sé que tiene el audio puesto, sé que la cámara no importa que no la pongas, pero ¿quisieras decir algo? No, pastor. Ya. ¿Te quedó claro? No, voy a repasar después. Sí, una vez que suba el video lo voy a ver de nuevo para poder ver algunos puntos que como que se descolgaron con la señal. Tal como estás, soy Andrés Neira, fundador del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes, y también fundador de Soli Deo Gloria International, que es un ministerio de enseñanza. Si te interesan los temas de escatología, del arrebatamiento de la iglesia, qué es lo que es la gran tribulación, qué es lo que es el anticristo, quién es una persona, es un sistema, qué es lo que es la batalla de Armagedón, hay un milenio literal. ¿Cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia? Bueno, tenemos un curso diseñado de 7 lecciones donde tú también lo puedes tomar. Así que si tú quieres mayor información, tenemos una página en Patreon donde estamos bajo el nombre de Soli Deo Gloria International, y apoyándonos tú puedes tener acceso a este curso de 7 lecciones. Como opción, tú también puedes participar en preguntas que te podemos mandar en formato digital a tu teléfono o simplemente en formato PDF para que tú las respondas después de cada lección. Y como una manera de incentivarte el estudio de la escatología y la profecía bíblica, tenemos nosotros un certificado para premiar tu esfuerzo en el estudio de la palabra del Señor. Lo único que tienes que hacer es simplemente visitar nuestra página en Patreon bajo el nombre de Soli Deo Gloria International. Aquí hay un enlace en la descripción del video donde tú puedes acceder directamente a nuestra página. Te damos gracias por el tiempo de haber visto este video y en nuestra oración de que tú puedas seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el canal del Evangelio solo le damos la gloria a Dios, por eso decimos Soli Deo Gloria.